¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad acerca de la salvación o el camino hacia la salvación? Nos preguntamos y hoy respondimos a una pregunta acerca de esa cuestión de la salvación. ¿Se pierde? Considero que pregunta que aquellos que hemos creído en el Señor ni siquiera tendríamos que evaluarla, porque evaluarla significa pensar en volver atrás. Y Dios dijo que si retrocediere no agradaría a su alma. Así que no debería ni siquiera pensar en evaluar la posibilidad de volver atrás. Sí que la salvación se pierde. Es bíblico que la salvación se pierda. A lo cual la Biblia habla de la apostasía y es uno de los momentos críticos que alcanzará al mundo en esta situación de apostatar de la fe. Sí que perdemos la salvación. Si dejamos a Cristo, perdemos la salvación. Si volvemos atrás, perdemos la salvación. Sería negar la eficacia de Cristo conforme dice el libro de Hebreos capítulo 6, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Obviamente, aquello que nos da la garantía de la vida eterna tiene que ver con la permanencia. Hablábamos estos días de fe o qué es la fe o en qué deriva la fe. Y la fe tiene que ver con la permanencia, la fe no es resultados. La fe no tiene que ver con resultados, la fe no tiene que ver con milagros, simplemente no tiene que ver con prodigios, no tiene que ver con maravillas. La fe tiene que ver con tu postura hasta el final de tus días. La fe tiene que ver como Job, que la pasó muy mal, pero no claudicó en la fe. Él pudo entender que tanto el bien como el mal eran parte del diseño de la vida de un cristiano en este peregrinar por esta vida que tiene un final, ¿sí?, terrenal con un principio de eternidad divina. Entonces, tiene que ver mucho la fe con esto de permanecer. Tiene que ver también esta pregunta de que si perdemos o no la salvación, tiene que ver con esto de por qué lo estamos razonando, tratando de pensar, qué queremos justificar, o qué queremos enmendar, o qué queremos, proyectar en esto de, ¿y si no se pierde? Hagamos lo que querramos una vez más, cuando la Biblia es explícita de no volver atrás. Pero vuelvo a repetir esto de que tenemos que entender los tiempos, las dificultades, tenemos que entender las situaciones que vienen a robarnos nuestra fe, nuestra salvación. En la pérdida de la fe está el volver atrás. Y dijimos, si volviera atrás, no agradaría a mi alma, dijo el Señor.
porque es imposible agradar a Dios sin fe. Y vuelvo a repetir, la fe no es resultados, no es conquista, sino que la fe es permanencia. Es estar en el mismo lugar más allá de la situación, de la crisis, del problema, de lo que pase. Es estar parado, es estar firme en el lugar que me encontré siempre cuando hablé de mi convicción de fe para con Jesucristo. Por eso digo, cuidado con la apostasía, que tiene que ver con dejar el camino, con dejar la fe, con la pérdida de la salvación. Y leíamos recién en el libro de Hebreos que dice que es imposible que aquellos que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes, o sea que estuvieron dentro del diseño, pero se quedaron, se fueron. El libro de Gálatas habla de estos riesgos acerca de, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar por la carne. Y así también en los días del rey Antíoco Epifanes fue seducido, se ensució el altar de Dios, y los sacerdotes fueron comprados con lisonjas, seducidos con lugares, con puestos, con jerarquía, con poder, con autoridad, con dinero, con fama. Fueron seducidos y así contaminado el altar de Dios, y estos perdieron así no tan solo su salvación, sino que dejaron que el altar de Dios sea contaminado. A sabiendas de Dios, Dios sabía esto. Pero no tenemos que pensar en ni siquiera la posibilidad de retroceder. Sigue el libro de Daniel diciendo, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hoy es tiempo de esforzarse y actuar en pos de manifestar una verdad absoluta que es la palabra de Dios, ¿sí? Sin riesgos a perder la salvación. Es así, ahí está la garantía de la eternidad, ¿sí? En yo ser, tú ser, el que manifieste, como dice el libro de Daniel, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, no voy a vender, no voy a cambiar, canjear mi salvación más allá de que los resultados sean difíciles de entender. Esto habla de convicción, esto habla de fe. Y para cerrar, para terminar, no te olvides que la fe tiene que ver no solo con esa permanencia, sino con el no volver atrás, del cual habla que en estos tiempos la apostasía, apostatar, no es solamente apostatar es volver atrás, no es solamente apostatar es dejar la fe, sino que apostatar de la fe también es dejar que el enemigo te diga, ¿sí? Te diga que hay otra forma de evangelio. Te diga que hay otra manera de tener el evangelio o de poseer el evangelio, las buenas nuevas. Cuando la Biblia habla acerca de eso, también lo niega rotundamente, dice no hay otro evangelio. Y si algunos predicar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. No hay lugar para la duda en este tiempo, mucho menos en este tiempo donde muchos están apostatando de la fe, sí, predicando doctrinas de demonio, aliándose a doctrinas de demonio, porque todo lo que no proviene de Dios proviene del demonio. El Señor lo reprenda. Así que más que nunca en este tiempo te tenés que ajustar a las normas de eternidad, ¿sí? Normas eternas, que hablan de un final triste para los que no tienen Cristo, pero de un principio de eternidad para aquellos que confiamos en Él. Por último te dejo el mensaje que tiene que ver con esto de no apostatar. No hay que apostatar de la fe, de lo genuino, del orden divino, de la verdad de Dios, ¿sí? De no salirse del diseño. Y dice en 1 Juan capítulo 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea, hay una cuestión acerca de los finales de los tiempos, o el final de los tiempos que estamos viviendo. Estos son finales de los tiempos. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Te tenés que preparar plantándote en la verdad de Dios. No hay otra manera. Si hay espíritus que te hacen creer o te quieren hacer creer que lo que estás haciendo está bien, pero no está dentro del diseño de Dios. La palabra no nos permite, ¿sí?, tener dualidad en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser fieles hasta el último día de nuestra vida. Cuidado,
¿sí? Que apostatar no tiene que ver con quedarte o salirte o negar la iglesia, sino estar dentro de ella hablando lo que no corresponde. Que Dios te bendiga.